Les voy a pedir ahora que vamos a hacer una breve encuesta para saber el auditorio que tenemos y bueno, para un poco tener idea de de quién está del otro lado y de lo que más o menos saben del tema. Así que le voy a pedir a Melina si nos puede poner esta breve encuesta que vamos a pedir para que completen, y ahí está. ¿Cuál es tu formación? Ahí van a tener que poner si son estudiantes de educación física, o si son profesores ya recibidos, o licenciados, magíster, doctores, lo que sea, pero de educación física. Si soy estudiante en el área de salud, es decir, kinesiología, medicina, bueno, de algunas de las otras. Si soy profesional de la salud, ya recibido, lo mismo, médicos, kinesiólogos, enfermeros, bueno, cualquier especialidad de medicina, etcétera, u otros. Esa es la primera. La segunda es dónde te desempeñas laboralmente, y ahí es de opción múltiple porque bueno, pueden elegir varios. En escuelas, en clubes, centros comunitarios, gimnasios, plazas, en centros de salud, geriátricos, centros de día, otros. La 3, ahí van a tener que pensar del 1 al 10, cómo valorar la primera, que por ejemplo es ¿cuánto crees que sabes sobre actividad física y salud? No es de opción múltiple, una sola. No sé por qué ahí dice opción múltiple, pero es de una sola. Tienen que elegir un valor del 1 al 10. Después en la otra, ¿cuánto sabes sobre los... Esta es para la primera, es para todos. Ya después, la cuarta es ¿cuánto sabes sobre programas, métodos de clases, método de entrenamiento, clases, deportes, y es solo para profesionales de la salud? ¿Sí? Y ahí, bueno, también, ¿cuánto crees que sabes sobre programas de actividad física para profesionales de la salud? La quinta, solo para estudiantes y profesores de educación física, ¿cuánto sabes sobre variables en salud que pueden ser influenciadas por la actividad física, tanto en personas sanas como en aquellas con enfermedades crónicas? Puse crónicas porque son las que más afectan a la población. Y ahí también es una opción, no es opción múltiple, tienen que elegir un solo valor. Y para todos, del 1 al 10, ¿cuánto crees que esto es importante para nuestros alumnos y pacientes, el conocer este tipo de tener este tipo de información? Son esas, nada más. Muy bien, no sé si ya tenemos ahí las respuestas, si se pueden ver, ir viendo. Ahí está. A ver, ¿cuál es tu formación? Tenemos el 56% del auditorio que son profesionales de educación, estudiantes, profesores tenemos un 22%, estudiantes de kinesiología o medicina en áreas de salud el 11%, profesionales de la salud no tenemos en este momento, otros también tenemos, muy bien. ¿Dónde te desempeñas laboralmente? Sobre todo en escuelas, clubes y gimnasios. Ahí se ve en centros de salud, no, geriátricos tampoco, otros. Ahí también hay otros que se desempeñan en otros espacios. Bueno, ahora vamos a ver de las preguntas sobre cuánto, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto crees que sabes sobre actividad física y salud? 7 es el más elegido, o sea, entre el 1 al 10 saben bastante, bien. Solo para profesionales de la salud, ahí tenemos que saben muy poco de programas de ejercicio físico, la mayoría, pero bueno, hay algunos que se interesan, evidentemente se informaron. Después, para estudiantes de educación física, el tema también de cuánto saben sobre variables de salud, y ahí dice 7, el más votado, así que bueno, venimos bien ahí, los profes y los alumnos. Y el último, ¿cuánto crees que es importante? Y bueno, el que más salió fue el 10, o sea que el más importante sería como toque, la mayor parte cree que es muy importante. Sí, porque al principio decía, ¿no?, que 0 era nada y 10 era todo, sé todo.
o no sé nada. Bueno, muy, muy, muy bueno. La verdad que es más o menos lo que esperaba. Bueno, gracias por las respuestas. Ahora voy a volver a compartir pantalla para comenzar con la charla. Y bueno, ahora ya sabiendo más del otro lado a quién tenemos en el auditorio. Bueno, hoy vamos a hablar de actividad física y salud, un poco pensarlo de la teoría a la práctica profesional. Pensar juntos en esto, hay muchos alumnos en el auditorio, así que me interesa que empecemos a pensarlo desde cero. A mí me hubiese gustado mucho haber empezado ya el profesorado a pensar esto junto con mis profesores. Así que bueno, es un poco la idea. Hice un jueguito como de ¿sabías qué? ¿No? Entonces, ¿sabías qué? 4 de cada 10 adultos y adultas y 8 de cada 10 adolescentes latinoamericanos y latinoamericanas no realizan la actividad física mínima recomendada para la salud. ¿Sabías esto? Y ¿sabías que además la mujer, si ven en el gráfico de donde está sentada la mujer, lado derecho, lado izquierdo del hombre? Gaby, discúlpame, mirá que nos está viendo la presentación, ¿eh? ¿Cómo no? A ver, No, vamos a volver a compartir. Gracias, Lau, por avisar. de nada. Vamos a volver, a ver ahora. Ahí Ahora sí. sí, ahora sí. Sí, y para que lo voy a poner en pantalla completa a ver si se Claro. sigue viendo, porque capaz que ahí fue el problema. ¿Ahí se sigue viendo? Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, menos mal. Cualquier cosita interrúmpanme, porque es importante que puedan ir viendo y eso. Bueno, las mujeres entonces, como decíamos, son menos físicamente activas que los hombres, son las menos físicamente activas del mundo, podemos decir. Por el otro lado, si pensamos en el comportamiento sedentario, el tiempo diario dedicado a actividades sedentarias es de aproximadamente 8 horas. Ya algunos países han empezado a reportar este valor. Y fíjense que el riesgo de de mortalidad por cualquier causa empieza a aumentar, la ventana del 6 al 8 empieza a aumentar de 6 a 8 horas diarias y luego se eleva, quiere decir que cada hora acumulada tiene un efecto directamente en aumento de mortalidad por cualquier causa. Por otro lado, ¿sabías que más de 2 horas de tiempo libre frente a pantalla en niños, niñas, adolescentes tiene efectos negativos en la salud física, psíquica y también social? Y acá podemos ver, bueno, uno de los artículos de Tremblay, que es uno de los investigadores que él con su equipo se especializa en actividad física y salud en niños, niñas, adolescentes, y podemos ver que donde se reporta en esta revisión sistemática que el tiempo de sentado de más de 2 horas frente a pantalla en el tiempo libre trae efectos desfavorables en la composición corporal, en la aptitud física, en la autoestima, tiene relación con bajos niveles de autoestima, de comportamiento prosocial, esto de ponerse en el lugar del otro, de la ayuda, de la empatía, y también en el rendimiento académico. Ese sería, entonces, tiene efectos negativos más de 2 horas frente a pantalla en el tiempo libre. Pensemos en nuestros amigos, amigas, hijos, hijas, nuestro entorno. ¿Quién no pasa más de 2 horas frente a pantalla? Niños, niñas, adolescentes. La verdad que vamos a ver con los próximos datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que en poquísimo tiempo se va a publicar a nivel nacional, que estos datos son alarmantes en nuestro país. Además, ¿sabías que tanto el comportamiento sedentario como la insuficiente actividad física producen efectos negativos en la salud, pero que son independientes? Es decir, si nosotros podemos analizar el tiempo sentado en uno de los ejes, que lo vemos ahí en el gráfico, y en el otro eje, en el eje X, la actividad física moderada vigorosa, podemos ver que hay una combinación, si bien no existen categorías para la actividad, para el comportamiento sedentario, no es que a partir de 7 horas o a partir de 8 horas o a partir de 10 horas uno comienza a ser sedentario, todavía no hay un consenso sobre las categorías, podemos
decir que sí, a partir de las 7, 8 horas, uno empieza a tener deterioros sustanciales en salud, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces podemos pensar en estos cuadrantes, ¿no? Y cómo va aumentando el riesgo, que sería el color rojo, a medida que somos menos físicamente activos, es decir, que no cumplimos con las recomendaciones mundiales para la salud sobre actividad física, y además somos más sedentarios. Ahí el riesgo de mortalidad por toda causa aumenta, y a medida que somos más físicamente activos y menos sedentarios, el riesgo disminuye. ¿Por qué? Porque son independientes estas dos variables. Podemos ver en esto, ¿sabías que a medida que el tiempo diario de comportamiento sedentario aumenta, disminuye la esperanza de vida? Ahí podemos ver cómo si casi estoy casi nada del tiempo sentado, que es el primer plot que se ve, o un cuarto del tiempo, o la mitad del tiempo del día sentado, o 3/4 del tiempo, o casi todo el tiempo sentado, vamos a ver cómo los años luego de que fue este estudio realizado, van a ir bajando la supervivencia en función del tiempo que permanecemos sentados. Miren ahí cómo vemos que ahí hice como dos líneas, en celestito se puede ver que después de 10 años, en los siguientes 10 años que se revisó, la gente que casi estaba todo el día sentado sobrevivió en un menos de 85%, mientras que aquellas que estuvieron casi nada del tiempo sentado fueron un 95%. Además, sabemos que la actividad física, o sabías que la insuficiente actividad física es la cuarta causa de muerte por enfermedad crónica. O sea, por un lado, entonces, como decíamos, es independiente la mortalidad por comportamiento sedentario prolongado, por otro lado, la insuficiente actividad física, que es la cuarta causa de muerte, es lo que provoca todo este aumento de enfermedades crónicas y de discapacidad por enfermedad crónica y mortalidad prematura. Ahora pensemos cuál es una posible situación, porque decimos, ay, sí, pero yo no sé cómo sería esto de estar mucho tiempo sentado y no hacer actividad física o hacer actividad física. Bueno, la combinación real, este es un ejemplo real de un paper de Dustan, que pone en juego estas dos variables. Entonces, vamos a dar un ejemplo, por eso digo, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, esto tiene que ver con Dustan, no con nosotros. Uno se levanta a las 7 de la mañana, hace 30 minutos de una caminata rápida que genera una intensidad relativa a nivel del individuo de moderada, ¿no? Y después desayuna, se va en transporte al trabajo. Pensemos, esto era prepandemia, ¿no? Ahora no sé la situación del transporte, capaz que ni transporte. Vamos al trabajo, es un trabajo de oficina que trabaja esta persona, trabaja por 3 horas y media, luego hace un almuerzo, vuelve a trabajar otras 4 horas por la tarde, vuelve en transporte a la casa, hay cena, otros 30 minutos, todo este tiempo sentado, y luego se pone a mirar unas series o de televisión o alguna película, o bueno, noticiero, etcétera, etcétera. Y después se va a dormir a las 11 de la noche por 8 horas. Bueno, esta puede ser una situación X de alguna persona, que en realidad esto pasó en el 2010, por eso ahí puse el año, lo publicaron en el 2010, pero no es muy distinta a la situación actual, excepto por ahí el transporte, mucho de nosotros. Este ejemplo, lo que podemos ver es que si esto lo repitió al menos los 5 días de la semana, esa persona acumuló 30 minutos los 5 días, es decir, 150 minutos de una actividad física moderada. Por lo tanto, esa persona tuvo 15.5 horas de oportunidades de estar sentados, que las aprovechó todas las oportunidades, porque hasta la del tiempo libre también la eligió. Las demás por ahí no puede elegir ir parado en el auto, o si se lo permite el trabajo, o puede adecuar el espacio del trabajo poniendo la computadora más arriba, por ahí podría estar parado, como estoy yo ahora en este momento, elevando la computadora, pero no, eligió estar sentado en cada uno de los momentos, o sentada, ¿no? Sentate. Y esa persona es físicamente activa,
pero además acumula mucho tiempo, 15.5 horas de tiempo sentado. Por lo tanto, esa persona es activa, pero además no, entra en no sería el modo de decir sedentaria, pero que pasa mucho tiempo sentado, ¿sí? No existe la categoría consensuada, pero podemos decir que 15.5 seguramente cuando esté consensuada esa categoría va a caer en sedentario. Ahora, si miramos este gráfico, el ¿sabías qué? Pasa por este lado. Alcanzar las recomendaciones mundiales sobre actividad física parece reducir, y hasta en algunos casos, si la actividad física es muy, la magnitud es muy elevada, de hasta eliminar el riesgo de mortalidad por toda causa producida por el comportamiento sedentario. Acá podemos ver cómo si paso casi todo el día sentado, que sería la barra más oscura, la última, eso es para los inactivos, las primeras 5 barras y las segundas para los activos, se ve cómo en la última barra se disminuye a la mitad la mortalidad por toda causa. ¿Sí? Ese sería el ejemplo de cuán importante es la actividad física. Entonces, acá pensemos que no es pavada nuestro trabajo, o sea, no hay que tomarlo a la ligera, el hecho de hacer que una persona físicamente activa, hacer que una persona llegue a ser físicamente activa, llegue a alcanzar las recomendaciones mundiales. Y pensemos ahora que a partir del año pasado, el 2020, por lo menos para nosotros en Argentina, es de marzo, que se empezó a circular el virus, el COVID-19, y tuvimos que aislarnos de alguna manera en nuestras casas para evitar la transmisión del virus, el contagio, y así evitar que el sistema de salud se colapse. Hizo que la gente reduzca todas las oportunidades que tenía por ahí de hacer actividad física, de salir de la casa, hacer actividad física como lo hacían normalmente. Pero además aumentó las oportunidades de comportamiento sedentario. Esto pasó en el mundo y hemos publicado hace un día, ayer nos avisaron de que está ya publicado, pero todavía está impreso, o sea que no lo van a poder tener, es un artículo que hicimos... supuestamente la semana que viene ya lo van a poder tener, pero bueno, quienes nos sigan en redes, se lo vamos a poder compartir también por ahí, el link, así que quien no nos sigue, síganos, así los podemos tener siempre actualizados sobre las cosas que hacemos. En un consenso internacional que participaron muchos países de todo el mundo, de todos los continentes, lo que hicimos es específicamente con un grupo de Chile, que ahí están los autores, y vimos cuáles fueron los cambios en el tiempo sentado, en la exposición frente a pantalla, tiempo sentado frente a pantalla, y de la actividad física en el aislamiento en Sudamérica en estos dos países. Hicimos este estudio. Y tanto en Argentina como en Chile, el aislamiento por COVID provocó una reducción en la actividad física moderada del 40% y una reducción de la actividad física vigorosa del 50%. Y por el otro lado, un aumento del tiempo sentado de un 75% y un aumento del tiempo frente a pantalla de un 130%. Es decir, la gente se volvió menos activa y más sedentaria, pero mucho menos activa y mucho más sedentaria. Eso es en línea con lo que vimos a nivel internacional. Pero nosotros además agregamos algo en este artículo que por primera vez vimos que se hizo este análisis, que es la combinación. Miren, ahí pueden ver en los gráficos lo que está pintadito. Bueno, el A es el riesgo del total de los dos países antes de la pandemia y durante el aislamiento. En el C es Argentina, antes el aislamiento, y durante es el D, y el E y F es lo mismo pero en Chile. Y podemos ver que los puntitos rojos son los inactivos, pero además que son altamente, que pasan mucho tiempo, más de 7 horas sentados. Nosotros pusimos el punto de corte en 7. Los inactivos, pero bajo de comportamiento sedentario, y después vienen los activos, los amarillos, y altamente sedentarios, y los activos y
de comportamiento sedentario bajo, menos de 7 horas. Lo que vimos es que los verdes, es decir, aquellos que eran activos y no sedentarios, fueron los que más se vieron afectados por esta pandemia. Miren los verdes, cómo se redujeron, y estos cambios fueron similares en los dos países. Es decir, que disminuyeron, si le ponemos un tiempo, en 1.5 horas la realización de actividad física, y además aumentaron de más de 3 horas el tiempo sentado. Esta es la situación que tenemos casi en Sudamérica, en los dos países. O sea que es una situación que no creo que haya cambiado demasiado desde el tiempo que lo hicimos, que fue en el mes de abril, mayo, junio, al día de hoy. O sea, esa situación seguramente se sigue manteniendo. Son las mismas personas que vamos a tener. La gente está siendo más sedentaria y menos físicamente activa. Tenemos mucho trabajo para hacer entre todos. Entonces, pregunto, ¿no? En la práctica, ¿ustedes hablan de las oportunidades con el alumno? ¿Arman de alguna manera, y acá estoy pensando en los profesores de educación física, arman de alguna manera un plan global semanal donde esas personas puedan aprovechar todas las oportunidades de actividad física durante la semana y reduzcan estrategias para reducir el comportamiento sedentario? ¿Arman ese plan global o solamente se dedican a la hora que realizan de actividad física, que puede ser que la persona venga una vez por semana, 2 veces por semana? Ahí estoy hablando de los adultos, pero pasa lo mismo en la escuela. Hablamos de esto, problematizamos esta cuestión con los alumnos, hablamos de este tema, porque obviamente no es posible que con una horita resolvamos el problema en la escuela, resolvamos el problema de la salud de los niños, adolescentes, o del sedentarismo, o de la inactividad física. Pero hablamos de esto, lo problematizamos. Y como profesionales de la salud, los que trabajan en espacios, en centros de salud, etc., ¿prescriben actividad física? ¿Hablan de esto? ¿Se dan el tiempo para prescribir actividad física? Hay a mí me gusta hablar de las 3 T, porque bueno, la traducción sería ser activos, everyone, todos y todas, independientemente de las condiciones iniciales. Everywhere, que estaría por en todo lugar, en todos los lugares, oportunidades, pensemos en oportunidades, y everyday, todos los días. Tratemos de pensar junto con ellos en cumplir estas 3 T. La primera, esta de todos nos beneficiamos con la actividad física, y hay una actividad física que es adecuada para cada uno de nosotros. Y acá me pongo como en tensión con este concepto de actividad física adaptada, ¿no? De pensar si existe realmente una actividad física adaptada, porque existe una actividad, o sea, si existe una actividad física adaptada es porque existe una actividad física ideal. Entonces, nada, yo creo que desde el concepto de actividad física, que es cualquier movimiento producido por los músculos esqueléticos que requieren de un gasto energético, no entra de ninguna manera la palabra actividad física adaptada, porque exactamente existe una actividad física específica para cada uno de nosotros, que tiene que reunir ciertas condiciones, pero que van a ser relativas a mi individualidad y a mi corporeidad. Entonces, empecemos a pensar con respeto a la individualidad esto de que existe una actividad física específica para cada uno de nosotros. Por el otro lado, esto de las oportunidades, ¿no? Repensar las oportunidades. En la situación que tengamos, hoy estamos en pandemia, ayer no, mañana no sabemos, repensemos los diferentes ámbitos, el hogar, la escuela, el trabajo, el transporte, el tiempo libre. Hay muchos documentos, ahí puse algunos, los que creo más por ahí, que tienen más difusión y que son de las instituciones más renombradas a nivel mundial. Empecemos a leerlos, empecemos a tomar ideas, empecemos a tratar de leer el espacio donde trabajamos, donde vivimos, donde nos transportamos, y que el tiempo libre de qué manera lo usamos. Empecemos a pensar juntos con nuestros alumnos o con nuestros pacientes, depende de dónde trabajemos, y empecemos a armar unas 24 horas del día más físicamente activas y más saludables. Por otro lado, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Esto de
saber dónde está la brecha, dónde está dónde se cortó este trabajo interdisciplinario. Yo creo que hay mucha tensión entre el ámbito de los profesionales de la salud y de los profesionales de la educación física. De alguna manera poder empezar a armar comunicación, lazos para poder articular y para poder retroalimentarnos de los diferentes de las diferentes actividades profesionales, porque tenemos un fin común, tenemos una persona a la cual tenemos que mejorar su salud a partir de la actividad física, y la tenemos que conocer. ¿Y quién mejor la conoce que nosotros y el médico y ella misma? O sea, entre los tres, tratar de ver qué es lo que le podemos dar para que esa persona mejore su salud. Entonces, trabajo interdisciplinario para alcanzar los objetivos en salud, y salud entendida como el mayor grado de bienestar físico, psíquico y social, ¿sí? A través de las intervenciones de actividad física en todo el marco. Cuantas más personas estén involucradas, va a ser mejor. Cuantas más personas que están dedicadas a la salud de esa persona estén involucradas, va a ser mejor. Por lo tanto, y como mensaje final de esta charla, armemos puentes los necesarios para tener una población más físicamente activa y así más saludable. Y pensemos, reflexionemos sobre nuestras prácticas y sobre cada una de estas palabras, ¿no? Interdisciplinariedad, responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la actividad física y la salud de trabajar sobre un buen programa de actividad física amplio, que abarque las oportunidades de la vida cotidiana y, si es posible, y se incluya programas de ejercicio físico. Trabajemos sobre el bienestar, entendido como bienestar físico, psíquico y social, sobre la salud. Formémonos constantemente, todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas. Es una disciplina nueva que está surgiendo, emergiendo, y estamos recibiendo información de las diferentes disciplinas para mejorar la práctica profesional. Trabajemos con humildad, respeto entre la individualidad, a la cultura, tener objetivos claros de lo que estamos queriendo hacer, objetivos claros en salud y bienestar, retroalimentarnos del alumno, qué es lo que le pasa, repensar la actividad juntos, la pertinencia. Cada uno de nosotros estamos trabajando desde un lugar en el cual tendremos que ser muy responsables y estar bien formados. Y luego el intercambio. No tenemos por qué saber todo, lo del médico, el médico, lo del profesor, no, pero tiene que haber un buen diálogo, nivelación conceptual. Los conceptos mínimos tienen que estar nivelados, pero tenemos que poder trabajar de manera articulada y trabajar con placer, nosotros y el alumno, generar placer por la actividad física, tener empatía y trabajar, bueno, sobre la actividad física y la salud. Así que, sin más, quiero decirles que se sumen a este camino tan apasionante, tan importante que tenemos en la promoción de la actividad física y salud. Bueno, muchas gracias y los invito a que puedan sumarse a nuestras redes. Voy a publicar algunos de los artículos Open Access que estuve compartiendo hoy en la charla como para que los puedan tener, así que bueno, súmense ahí, así los compartimos y podemos empezar el intercambio también desde el laboratorio. Muchas gracias a todos, no sé si tenemos preguntas. Sí, Gaby, eso te iba a decir justamente. Hay una pregunta de Julia de Colombia que dice, ¿usted cree que el sedentarismo también hace parte o forma parte de la culpa de la tecnología? Porque las personas pasan más tiempo con el celular, ¿no? Los niños, lo Muy mismo. buena pregunta, Julia, ¿no? Julia. Sí. Uh-huh. Sí, hay estudios que hablan sobre esto y el problema específicamente en nuestros países en desarrollo, Colombia, Argentina, Brasil, de Latinoamérica, el problema más grande lo tenemos por haber tenido un gran desarrollo económico que no ha sido acompañado de políticas físicamente activas. Es decir, el desarrollo tecnológico, como ella bien dice, el desarrollo del parque automotor, o sea, más autos,
redujeron el transporte activo, además las jornadas laborales se han extendido, así como las jornadas escolares. Todo eso hizo que las naciones no hayan podido adecuar esos cambios, que fueron muy buenos, a los cambios en actividad física. Es decir, no se han podido hacer al mismo tiempo que se han producido el aumento del parque automotor, más bicisendas. No se han producido los cambios de manera simultánea, no se ha pensado en lo que iba a pasar con el sedentarismo. Entonces ahora está en nosotros recuperar ese tiempo para poder impulsar políticas a favor de la actividad física. Así que sí, la respuesta es sí, la tecnología tuvo parte en esto, fue parte de la causa de esta insuficiente actividad física que padecemos en nuestra región. Gaby, también preguntan si quisieran profundizar, si hay algún tipo de capacitación sobre actividad física y salud, algo específico, ya que la verdad que es un tema tan nuevo. Sí, en la Universidad de Flores tenemos la licenciatura, el ciclo de licenciatura en actividad física y salud, y además, bueno, ahora tenemos un curso intensivo que vamos a lanzar, creo que en pocos días, sobre actividad física y salud. Si alguno quisiera profundizar sobre estos temas, dura un mes, así que, bueno, si quieren más información, nos piden por privado, es inminente. También están en las redes también del laboratorio, está ahí la publicidad y los contenidos del curso para que se puedan informar. Claro, es de posgrado universitario. Gaby, muchísimas gracias, muy interesante y sobre todo porque hay muchos profesionales, docentes, que como vos bien decís, el tema de la concientización, ¿no? Saber y también poder promoverlo, ¿no? Los hábitos activos y saludables a nuestros alumnos, a nuestros colegas, docentes también. Es algo que nos toca a todos. Como digo siempre, empezar por casa, por uno mismo, claro, totalmente. por casa, nuestro trabajo, y bueno, cada vez somos más. Yo digo, esos manitos cada vez se suman más. Totalmente. Y bueno, ojalá que en algún momento en nuestro trabajo nos vayamos a hacer otra cosa y que no sea más necesario promover la actividad física. Ahí ya está, exacto. Ya terminamos, cambiamos de trabajo. Bueno, Gaby, como vos sabés, en el marco, digamos, de esta charla, que es producto de un convenio entre dos universidades, que para nosotros es muy importante compartir esto con nuestros amigos de Colombia, invitamos a Bea Baroni, que es nuestra responsable del área de internalización, que hace posible este tipo de encuentros. Así que Bea, ahora sí, si estás y querés decir algunas palabritas. Sí, buenos días. Primero pido disculpas porque gracias. Estaba ingresando como asistente y no poder tener acceso en el panel, por eso no pude hablar al principio, pero los estuve escuchando. Agradezco al equipo del LEAF, a la doctora Gabriela de Roya, a la licenciada Laura López y por supuesto a SECAR, en el nombre de Kelly, que gracias a Dios estamos calendarizando estas acciones, que era la idea del año pasado, de poder hacer estas clases espejo, estos talleres que tanto aportan al crecimiento de profesionales y futuros profesionales colegas. La verdad que estas iniciativas son sumamente enriquecedoras y bueno, si tenemos algo que agradecer a esta obligatoriedad de virtualidad, es esto, el acercamiento y estos vínculos y estas acciones que no dudo en absoluto que el beneficio que conllevan es enorme. Así que gracias Kelly, gracias Laura, gracias Gaby, y bueno, gracias por supuesto al equipo de UFLO que nos hace en vinculación el apoyo y el soporte para esto. Y gracias a los estudiantes por estar interesados en participar, porque muchas veces los estudiantes están escuchando y creen que solamente es responsabilidad de quienes están hablando. No, la responsabilidad es de ustedes también, porque la ayuda que hacen con sus preguntas, con sus aportes, enriquecen y enseñan continuamente. Así que muchas gracias a todos y a disposición siempre. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Bea. Muchas gracias por estar siempre cerquita con tus palabras también de aliento. Bueno, ahora sí, tenemos a nuestra invitada de lujo,
la magíster Kelly Díaz Teherán. Ella es fisioterapeuta, especialista en intervención integral en el deportista, del programa Ciencias del Deporte, docente de la Universidad SECAR de Colombia, entonces, y hoy va a dar su charla sobre actividad física post-COVID-19 desde una mirada de la fisioterapia. Así que bienvenida, Kelly, y es tu momento. Gracias por Buenos estar días. un año más con nosotros. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Muchas gracias, Bea. Gabriela, para mí siempre, ya les he dicho antes, es significativo estar aquí, contar con estos espacios, porque justamente esto es lo que hace posible ese puente que pide Gabriela, ¿cierto? Ese puente donde todos trabajemos en conjunto de manera interdisciplinaria, pero también de manera transdisciplinaria, donde se evidencie cómo cada uno aporta desde su rol a mejorar todo esto, que es un fin, un solo objetivo, ¿cierto? Que nos movamos y que a través de ese movimiento podemos generar acciones importantes para la salud del individuo. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Sí lo logran ver todos? Sí, Kelly, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ya Laura hizo la presentación, no creo que sea necesario volver a retomar eso. El tema que yo les traigo a colación y que tiene mucha como relación con lo que ya Gabriela nos expuso, es qué hacemos después del COVID, ¿sí? Cómo volvemos a retomar nuevamente a la actividad físico-deportiva, cómo volvemos a aprender, porque muchas de las secuelas de la COVID siempre nos dejan como estas preguntas, ¿cierto? Entonces, primero entonces vamos como a contextualizarnos y a recordar que el nuevo coronavirus es el responsable de la COVID-19 y que este virus está avanzando por todo el mundo causando una cantidad de estragos y que ya la teoría nos dice que la actividad física nos protege, ¿verdad? Pero la actividad física diseñada, la actividad física estructurada, esa actividad física adecuada, ¿sí? Porque otro de los extremos es cuando la actividad física se hace por el miedo, se hace por el susto y la hacemos de manera inadecuada, y eso de pronto es lo que se ha venido presentando aquí en Colombia, donde el índice de lesiones por culpa de no hacerla bien, donde la propagación del virus se ha visto mayormente afectada porque las personas no nos queremos hacer actividad física porque todo el mundo nos ha dicho que esto es lo que nos va a causar esa protección, pero nadie nos está enseñando cómo hacerla de forma adecuada. Entonces, estas cifras que les traigo aquí ahorita, por ejemplo, a nivel mundial, las muertes ya superan los 3 millones de personas fallecidas, ¿sí? Y 149 millones de personas infectadas en el mundo. Colombia y Argentina tienen unas cifras más o menos parecidas en cuanto a la mortalidad que ha ocasionado este virus, ¿sí? Y para como resumir un poco de lo que causa esta COVID-19, tenemos que hablar de que se presentan dos fases dentro del proceso de viralización. Una que es la fase de incubación y replicación viral, que es cuando el virus infecta la mucosa respiratoria, se replica y produce los síntomas que son los síntomas similares de una gripe común, ¿sí? Y esto, ¿cuál es qué marca la secuencia del virus durante esta fase? La respuesta inmune adaptativa que cada uno de nosotros tengamos. ¿Y qué nos dice si esta respuesta inmune está o no está fuerte para poder no pasar a la segunda fase, que es la más grave en cuanto a la enfermedad, y es la que empieza a mostrarnos una sintomatología mucho más agresiva? Y es justamente el que no tengamos ningún tipo de patología de base asociada, es que tengamos unos hábitos y estilos de vida
lo más saludable posible, es que no seamos, porque la mayoría de las personas que están o que presentan mayor número de, el mayor número de muertes se presentan en las personas con comorbilidades y en las personas adultas o personas mayores, ¿cierto? La segunda fase, que es la etapa inflamatoria, esta genera una respuesta inmune ahí se genera una respuesta inmune exagerada, se liberan mediadores de proceso inflamatorio y en este tipo de mediadores se liberan las citoquinas, que estos son los que hacen que se aumente la permeabilidad capilar, se genera acumulación de líquido en las células sanguíneas en los alveolos y acuérdense o acordémonos que los alveolos son las células donde se produce todo este intercambio de gas. Entonces ya hasta llegar allá, ya los síntomas o la sintomatología que se presenta por la COVID-19 son mucho más exagerados. ¿Cuáles son algunos de los síntomas más comunes que se presentan en esta enfermedad, en este proceso viral? Es que, por ejemplo, y que están muy acordes a la retoma o al volver a realizar actividad física después de presentar, ser asintomático o ser sintomáticos y con cualquier tipo de sintomatología, ya sea grave, moderada o leve, ¿sí? Y es la fiebre. En este proceso, el primer síntoma o el síntoma como primordial, el que siempre está en los informes de epidemiología, que son los que más se presentan, es el aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura que está en contraposición, perdón, con la actividad física. Cuando hay fiebre, la contraindicación es no hacer actividad física, porque la actividad física obviamente aumenta esos niveles de temperatura y lo que va a hacer es exacerbar esa sintomatología. El otro es la cefalea, el dolor de cabeza que se presenta y es un dolor de cabeza que está asociado también a la mialgia, al dolor muscular que se presenta al tener este virus. El otro, la pérdida de olfato, que es conocida como anosmia, la tos, sobre todo tos nocturna y recurrente, y tos seca, no productiva, y la odinofagia, que es esa dificultad para tragar. Y que son sintomatologías que están muy relacionadas con las complicaciones que se pueden presentar más adelante en la retoma de la actividad física nuevamente. Algunas de las complicaciones pulmonares, y vamos a recordarlas como muy rápido, una es la neumonía viral, que se presenta por inflamación de toda, aquí se ve, y aumento de ese líquido a nivel intersticial. Otro es la hiperreactividad postviral. Después del virus, muchas personas quedamos o quedan con una inflamación, un estrechamiento de las paredes bronquiales y que por estímulos externos empieza a aparecer o a presentar complicaciones como son la sensación de ahogo, la disnea en algunos casos, sensación de que no puedo respirar bien, la tos, que muchas veces después del COVID demora unos 3, 6 meses, y es esa tos seca recurrente que se presenta por esta hiperreactividad bronquial que queda a raíz de la COVID. Quedamos reactivos pulmonarmente o bronquialmente por el virus dentro de nuestro organismo, y no necesariamente esa hiperreactividad se presenta en las personas que presentaron síntomas. Muchos asintomáticos, ya la teoría ha reportado, muchos asintomáticos, porque justamente no se dan cuenta de que tienen, el virus, nunca se hacen la prueba, nunca se hacen la prueba de COVID, los reparten por las calles, siguen teniendo el mismo tipo de actividad que siempre, no paran, y después de cierto tiempo empiezan a presentar unos efectos secundarios porque justamente no guardaron el reposo o no estuvieron atentos a las complicaciones secundarias que este puede generar. Y una de estas es quedar con esta hiperreactividad bronquial, quedar con esta reactividad, quedar reactivos
a cualquier estímulo externo que pueda activar esa actividad a nivel de los bronquios, y que en la mayoría de los casos quedan sintiendo como una sensación de asma, y que esa sensación de asma, de disminución del bronquio, cuando hacen actividad física empieza a aparecer el síntoma. Otro es el tromboembolismo y la fibrosis pulmonar, y esto ya es en pacientes que requieren hospitalización, que requieren de pronto intubación, que requieren ventilación mecánica de tipo invasiva o no invasiva, y que como secuela de esa exposición a estas herramientas respiratorias, quedan con cicatrices pulmonares que hacen que no se expanda como lo hacía anteriormente, y obviamente las complicaciones en este sentido son mucho más graves. Y hay que tener mucho más presente, porque el acompañamiento médico tiene que ser mucho de calidad, mucho ahí el acompañamiento. Y las complicaciones cardíacas, perdón por pasarlo antes, que también están presentes, no se deben dejar de tener en cuenta, porque la mayoría de por ejemplo, si es una persona deportista, una de las complicaciones cardíacas que a veces se presentan y que pueden llegar a quedar como un efecto secundario son las arritmias. Y las arritmias están muy asociadas a la muerte súbita. Ese cambio que se da a nivel de los sonidos y del corazón puede llegar puede llevar a una muerte súbita, a un infarto agudo del miocardio, entre otras complicaciones que se pueden desencadenar por este efecto, esta complicación que no se le prestó de pronto la debida atención, porque no sabemos si somos, en el caso de los que son asintomáticos. Y otra es la hipertensión y la miocarditis viral. El miocardio en la segunda fase, por ese proceso inflamatorio, a veces ocurren inflamaciones a nivel de las paredes miocárdicas y no son perceptibles. Entonces, el acompañamiento médico en este sentido es importante, y es importante sobre todo si la persona es una persona activa físicamente o participa en alguna actividad de tipo competitiva. Algunos reportes que están a nivel de la teoría, a nivel de publicaciones, hablan de la relación que existe entre la COVID-19 y la caquexia y la sarcopenia. La caquexia por todos los síntomas estos anteriores de los que ya les habría hablado, ¿verdad? Donde las personas disminuyen su ingesta, dejan de comer en algunos casos, porque uno de los síntomas de la COVID puede ser la anorexia, por la anosmia que se presenta, y no sentir el gusto, el olfato, también disminuyen esta misma ingesta. Estas personas empiezan a tener problemas gastrointestinales. Uno de los síntomas también de la COVID puede ser la diarrea, los malestares generales, los malestares estomacales que también se pueden estar presentando, y que esto puede estar relacionado con la caquexia que se presenta a nivel de las personas que son positivas para COVID. Investigaciones como la de John Morley, como la de Wang, como la de Wells, todas llegan a una misma conclusión, ¿cierto? Que las personas que son físicamente activas, que tienen un nivel muscular entrenado, adecuado, son personas que no tienen complicaciones tan severas con respecto a la viralización, ¿sí? Cuando son diagnosticados con la COVID. Son personas que en dado caso no presentan sintomatología. No quiere decir que no hay que preocuparse porque no presentan sintomatología, pero sí
es como un aliciente el saber que cuando nos entrenamos muscularmente, cuando hacemos ejercicios de fuerza, pero también tenemos un buen estilo, un buen hábito alimentario y nutricional, esto puede ser también un factor protector ante el virus. No a que no nos dé, porque todos estamos propensos a que nos dé la COVID-19 en algún momento, pero sí a estar como protegidos cuando en el momento este se presente. Y la sarcopenia que se da, que es esa disminución de la masa muscular que se presenta cuando tenemos periodos de inmovilización o periodos donde no nos podemos mover, por ejemplo, el periodo en cama en los pacientes que están hospitalizados o que tienen prescripción de hospitalización en casa, las personas que son positivas, que no tienen síntomas severos ni moderados, pero lo tienen leve, y la orden médica o la recomendación médica es el cese de la actividad física y deportiva. Entonces siempre por ese periodo de 14 días, que es lo que demora la cuarentena en la COVID, disminuyen esa actividad física, disminuyen esa actividad deportiva, y por ese periodo de disminución de esa actividad funcional, ellos desarrollan hasta un 10 o hasta un 20% dependiendo del tiempo en cama, del periodo en cama, disminuyen la presencia, la masa muscular. La fiebre, que ya hay diversos estudios, por ejemplo, el de Kirk, que habla de que la fiebre es un factor que conlleva también a que se presenten periodos sarcopénicos, periodos de disminución de la masa muscular, y obviamente el dolor muscular no nos va a dejar movernos como nos movíamos antes. Y si el dolor muscular es una mialgia moderada o hasta una mialgia intensa, obviamente la disminución todavía de la funcionabilidad va a estar mucho más ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando superamos el COVID? Primero hay pérdida de la capacidad aeróbica y anaeróbica porque paramos durante el periodo de la cuarentena, ¿sí? Hay pérdida de la masa muscular porque obviamente no nos movemos igual que antes, ¿sí? Hay pérdida de los patrones motores, y cuando hablamos de patrones motores hablamos de que se pierde la resistencia, se pierde la resistencia, se pierde la fuerza, se pierde la agilidad, y con todo esto empiezan a presentarse desequilibrios musculares que empiezan a dar problemas, a ocasionar problemas a nivel postural, a nivel de la técnica, en el caso de que practica algún tipo de deporte o de actividad física que requiera una técnica específica. Se presentan desequilibrios. Estos desequilibrios obviamente aumentan el riesgo de producirse una lesión. Entonces, ¿qué pasa o qué ha pasado aquí en Sucre? ¿Qué ha pasado aquí en Sucre? Que las personas, ya les dije, nos están vendiendo que la actividad física es importante hacerla, es importante, y sí lo es importante movernos, es importante hacer actividad física, pero es importante también generar ese hábito, ¿cierto? Yo no puedo correr a hacer actividad física porque dijeron que había un virus y que lo puedo superar con la actividad física, y entonces empezar a hacerla de manera inadecuada. Es importante buscar a un profesional idóneo que me ayude con esta dosificación de la actividad física, que me ayude a moverme y que me disminuya la probabilidad del riesgo de lesión, o en dado caso de que la actividad física no se convierta en algo contraproducente, que me disminuya los niveles de inmunidad, que me ponga propenso a adquirir mucho más rápido o adquirir una sintomatología mucho más grave. Entonces es importante el profesional, es importante el trabajo profesional en el caso de que se quiera prescribir, y es importante que
que los médicos y los organismos de salud empiecen a hablar y a prescribir la actividad física de forma adecuada. ¿Cómo retomar la actividad física y deportiva? Entonces, yo lo distribuí de forma en tres como puntos básicos. Primero, el paciente que es asintomático, el paciente que presenta una sintomatología leve moderada y el paciente que presenta una sintomatología importante. Son 3 pacientes con virus, pero son 3 pacientes con un abordaje totalmente distinto. El paciente asintomático, post-PCR positiva, ¿cierto? Debe parar la actividad física. La recomendación médica es parar la actividad física durante esos 14 días de incubación del virus, porque yo hasta que no pase la incubación y el proceso inflamatorio, hasta que no pasen esa fase, yo no puedo saber si ese paciente va a ser asintomático, yo no puedo determinar si se van a presentar síntomas en ese paciente. Entonces, yo debo recomendar la disminución de la actividad física por los 14 días, debo iniciar con una evaluación médica posterior a la PCR negativa y debo iniciar con entrenamientos de leve a moderado e ir progresando a la actividad que llevaba antes, teniendo en cuenta las particularidades que vaya llevando y qué tanto le afectó físicamente este virus al paciente. El paciente con sintomatología leve que está hospitalizado en casa, que está en cuarentena, que tiene una sintomatología leve o moderada, pero que esta sintomatología se puede tratar de manera ambulatoria. Igual la recomendación es a suspender durante los 14 días la actividad física y posterior a finalizados los síntomas, la sintomatología, iniciar su plan de retorno. Y su plan de retorno basado también en una evaluación médica, en una prescripción médica, en un proceso iniciando desde un proceso de rehabilitación, en dado caso de que los estragos que haya dejado este cese de actividad física y deportiva sean considerables, debe iniciar desde un proceso de rehabilitación o dependiendo de si no dejó tantos estragos, empezar con un proceso de readaptación en el caso de los que tienen que retomar la forma deportiva o la forma de actividad física, readaptarlos nuevamente desde lo leve, desde su condición individual, e ir progresándolos a medida que esto vayan mostrando síntomas de adaptación que les permitan hacer como ese escalonamiento, que le permita hacer este escalonamiento y retomar nuevamente su forma antes de estar con la COVID-19. Más o menos se estipula que una persona que fue activa antes de la COVID, que tuvo que parar durante esos 14 días y que vuelva a retomar, más o menos a vuelta de 30 días, de un mes, ya debe estar retomando nuevamente sus actividades físicas de la forma que lo venía haciendo antes, porque el hábito hace eso, ¿verdad? A que tengamos una recuperación muy, muy rápida. Y el paciente con sintomatología importante, que es ese paciente hospitalizado, ese paciente que debe pasar por muchas cosas, sobre todo que termina en UCI, en una unidad de cuidados intensivos, con soportes vitales importantes que pueden ser de tipo invasivo y que este periodo de UCI pueda también tener ciertos efectos a nivel del sistema pulmonar. Este paciente debe retomar mucho más lento que al anterior, debe retomar mucho más lento, se le debe llevar a rehabilitación de manera obligada, porque es un paciente que no demoró 14 días en cama, es un paciente que demoró mucho más tiempo en cama, es un paciente con una atrofia muscular por desuso importante, es un paciente que se le deben mejorar todos los patrones musculares que
perdió por ese tiempo en cama y por ese nivel de caquexia y de sarcopenia que se presenta por este tipo de sintomatología importante. Es un paciente que debe retomar desde fisioterapia, que se le deben hacer controles de frecuencia cardíaca máxima, que se deben hacer controles según la escala de percepción del esfuerzo, subjetivo del esfuerzo. Es un paciente que se le deben estar haciendo, así como el anterior, unas evaluaciones médicas periódicas y exámenes de laboratorio para mirar cómo se encuentra su organismo con respecto a superar el virus. ¿Sí? Se recomienda para los pacientes 1 y 2 empezar con actividad física, con el nivel de actividad física de tipo moderada, con una frecuencia, con un VO2 máximo ubicado entre 40 y 59 y unos MED de 4 a 6. ¿Sí? Durante la rehabilitación, ¿qué se hace? Primero, distribuirla, yo la distribuyo por fases. En la primera fase se tienen en cuenta las medidas conservadoras, obviamente la etapa de recuperación o de rehabilitación de este paciente. Lo determina el grado de compromiso que tuvo el virus dentro de su organismo, las medidas conservadoras, iniciando con modalidades físicas, con isometría, trabajando todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, porque es uno de los elementos musculares que se van perdiendo por el tiempo en cama o el tiempo en reposo o por la atrofia por desuso. En una segunda fase en la que se progresan las primeras medidas, donde se hacen modalidades físicas, donde se empieza a trabajar isometría, al igual que la primera, se empieza a trabajar flexibilidad, pero también se trabajan cadenas cinéticas musculares, tanto abiertas como cerradas, y se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con el equilibrio y la proporción que se perdió o que se disminuyó por la pérdida de esos patrones musculares o la disminución de esos patrones musculares. La fuerza y la resistencia para ir pasando y progresando a unos ejercicios mucho más complejos, como son los excéntricos, los concéntricos, aumentando las cargas y tratando de prevenir la fatiga excesiva, y ya en el caso de que sea un deportista, llevarlo directamente al trabajo de campo. Tener en cuenta para la intensidad del ejercicio, retomar de un 60 a 65%, inclusive menos, dependiendo de los estragos que haya tenido la COVID-19 en el paciente, disminuir el número de repeticiones, ¿sí? Y aumentar la duración de las pausas de recuperación. Es importante tenerlo en cuenta porque estas personas se van a fatigar mucho más rápido, teniendo en cuenta que la afectación de la COVID a nivel pulmonar, porque hay personas que, como les dije anteriormente, quedan con esta hiperactividad bronquial, entonces retomar su actividad física y deportiva es más lenta o mucho más delicada. Y como a manera de conclusión, para no olvidar, primero que la pandemia por COVID-19 es real, que no se ha ido, que aún vive entre nosotros, que debemos cuidarnos y llevar a cabo con todos esos protocolos de bioseguridad que nos siguen llenando, diciendo por los diferentes medios, que es un virus altamente contagioso y que en este momento a nivel mundial llevamos demasiadas muertes como para sumarle a eso más. En este momento aquí en Colombia estamos atravesando por el tercer pico de la pandemia, las muertes han aumentado, tenemos las UCIs al 100% ya colapsadas en la mayoría de las ciudades importantes, entonces es importante seguir cuidándonos. Es importante continuar con el aprendizaje que nos ha dejado que nos está dejando y que nos está aportando esta pandemia. Es importante seguir investigando, es importante reportar lo que se tenga, es importante por eso este tipo de eventos que nos ayude a replicar y a contagiar al resto del mundo con información. Es importante tener en cuenta que la COVID produce efectos multisistémicos, es decir, que solamente no afecta pulmones, afecta corazón, afecta cerebro, afecta músculos, ¿sí? Entre otros. Entonces, es importante prestarle atención y tenerle respeto.
El retorno deportivo post-COVID requiere evaluación y acompañamiento médico. En algunos casos no se puede tener acceso al médico especialista, pero por lo menos tener un acompañamiento del médico que me notificó que tenía la PCR positiva. El retorno a la actividad física depende de las condiciones individuales y de las características clínicas de la enfermedad, ¿sí? No a todos se les retorna igual. Hay que hacer control, hay que continuar con el tamizaje y hay que tener muy pendiente y observar muy bien al que retorna, porque muchas veces tenemos los efectos secundarios, los efectos post-COVID que están ahí, no presentan síntomas, pero que con el retorno a la actividad física y deportiva empiezan a mostrarse. Continuar promoviendo el hábito adecuado de actividad física y de nutrición para evitar que se presenten estos estragos que deja la caquencia y la sarcopenia. Ya no más, les agradezco mucho por escucharme, les agradezco mucho por estar aquí y pues estoy presta a escuchar cualquier tipo de pregunta u observación que tenga. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Kelly. Súper interesante y en línea de lo que venimos hablando desde el principio de la charla. Sí, nos quedamos con la última frase tuya, la importancia de promover, ¿no?, la actividad física, la alimentación saludable. Y tenemos una pregunta, Kelly. A ver, a las personas con asma, pregunta Julia, que les puede presentar el síntoma, ¿también se les puede presentar el síntoma del COVID? Bueno, Julia, las personas que tienen antecedentes de base de tipo respiratoria son personas que están mucho más propensas a que los síntomas de la COVID sean más severos, porque justamente tienen ya una hiperreactividad bronquial, ya sus pulmones están afectados por el asma, entonces la sintomatología puede ser mucho más importante en estos pacientes. Es importante el trabajo de ejercicios respiratorios, seguir manejando cuando hacemos actividad física. En el paciente asmático, la actividad física es la recomendada, ¿cierto? Y es importante mejorar la ventilación, el movimiento respiratorio de inspiración y expiración para poder tener como mayor capacidad para cuando en dado caso llegue el virus, tengamos cómo defendernos a nivel muscular. Y pregunta Larisa Patarca, si una vez que dada el alta del médico, y se realiza una evaluación, si nosotros como profesionales de la actividad física deberíamos pedirles un apto médico para reanudar la actividad física. Sí, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Larisa. Larisa, sí, es importante porque obviamente la persona que pasa a retomar la actividad física fue un paciente, debe tener un consentimiento informado, debes de llenarle un PAR-Q, ¿sí? Debes de tener en cuenta que si ella te dice que tiene alguna sintomatología o que aún continúa con esta sintomatología importante, para poder hacer la prescripción adecuada del ejercicio hay que tener en cuenta todo esto que pueda tener y además que como profesional de la actividad física, porque no digamos los profesionales de la salud, como profesionales de la actividad física y del deporte, es importante que nosotros también nos curemos, que nosotros también tratemos de evitar la mala praxis. ¿Y cómo evitamos la mala praxis? Haciendo todo el protocolo de valoración que debemos tener en cuenta antes de recibir una persona con algún tipo de patología. Gracias, Kelly. Y también Luis pregunta, ¿qué tan recomendable es realizar actividad física grupal con un distanciamiento recomendado sin tapabocas? Bueno, eso está como discutido, ¿cierto? Muchos autores dicen que el tapaboca se siente como la sensación de ahogo cuando tú vas haciendo actividad física y entre otras cosas. Yo considero que si hay un distanciamiento, así como tú lo dices, si hay un distanciamiento de más de 1 metro, si se cumplen con las recomendaciones que dice
la Organización Mundial de la Salud en cuanto a al trabajo ese en grupo, pues sin ningún problema se pueden hacer con las recomendaciones. Obviamente te quitas el tapaboca, pero la persona tiene que estar a una distancia considerable de tuya, porque cuando hacemos actividad física hacemos mucha más salida de esas micropartículas que son las que nos infectan, que son las que nos contagian. Claro. Y Diego pregunta si se puede realizar actividad física leve en una etapa donde se tiene COVID, ¿no? Aunque sea leve. Las recomendaciones de los médicos, las recomendaciones médicas son disminuir la práctica de la actividad física. O sea, no te digo, Gabriela les dijo anteriormente, Gabriela les estaba diciendo que actividad física es cualquier movimiento corporal humano. O sea, la persona, aunque deja de hacer esa actividad física, que venía haciendo una actividad física es ir al baño, moverse de la cama al baño, y eso no está contraindicado en ningún tipo, tú tienes que moverte, ¿sí? Que tú hagas, que tú pases de la cama al sofá, que tú puedas caminar de un lado a otro. La actividad física que no se recomienda hacer ante una COVID positiva, en la primera etapa de incubación y en la segunda etapa, que es la de inflamatoria, es hacer actividad física de tipo moderado. Pero de resto, tú no tienes que estar en una cama todo el tiempo. Tú puedes hacer actividades, puedes lavar los platos, puedes hacer el aseo de la casa, claro que con mucha moderación, ¿cierto? Que esto no de pronto no descargue ese aumento de la frecuencia cardíaca, ese aumento de la frecuencia respiratoria que puede de pronto desencadenar de pronto un proceso inflamatorio mayor en el contagio. Muy bien. Bueno, Kelly, creo que quedó clarísimo, quedamos todos motivados para seguir moviéndonos cada vez más y ser promotores de la actividad física, como se dijo desde un primer momento. A ver, Luis vuelve a preguntar, no pude escuchar la respuesta a mi pregunta. A ver, Luis, ¿qué tan recomendable eran las actividades leves? Dice, ¿me puede hacer el favor de repetir? A ver, ¿se lo podrás decir otra vez? ¿Será que no tenía señal? Luis, ustedes sí me escuchan, de pronto es que se me fue la señal a mí en el momentico, ¿no? Ah, no, yo te escuché, ¿eh? Ahí está Luis, sí, sí. Ok. Luis, volvamos a recordar, y Gabriela de pronto puede también intervenir en esta respuesta. Volvamos a recordar, la actividad leve es hacer las actividades básicas cotidianas. Ir al baño, lavar los platos, lavar un plato es una actividad leve, ¿cierto? Ir hasta el televisor, ¿sí? Y no quedarme en la cama viendo televisión. O sea, poner el televisor en la sala e irme a ver televisión. Estar de pie viendo televisión, esa es una actividad leve y eso no está contraindicado. O sea, los médicos o la Organización Mundial de la Salud no te dice que debas estar acostado todo el tiempo a no ser que la sintomatología que tú tengas no te permita levantarte de la cama, ¿sí? Que puede ser una mialgia muy severa, te duelen mucho los músculos, obviamente no te va a dejar levantarte, ¿sí? Pero, mira, te interrumpo por esto, porque en realidad lo que pregunta Luis ahora es sobre la actividad física sin tapabocas con distanciamiento, no sé, en una clase de actividad física, no sé, en la escuela, los chicos que hacen actividad física, o tal vez en el gimnasio, los que van al gimnasio al aire libre y hacen actividad física sin el tapabocas, ¿qué es recomendable? si es ¿Estoy bien, Luis? ¿Es esa tu pregunta? Ok, Luis, Creo que disculpa va por ahí. por la confusión que tuvimos, entonces volví a decir. Luis, les estaba diciendo, ya les había contestado, que sí, se puede hacer, pero con todas las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, tú tienes que tener el distanciamiento apropiado para poder hacer la actividad física. Y ojo, que sea al aire libre. En los gimnasios ya de por sí son establecimientos cerrados. Y en establecimientos cerrados sin tapabocas no es recomendable, porque acuérdense que esas partículas viajan y se quedan en el aire y van viajando y van contaminando. Entonces, si es un establecimiento, si es abierta la actividad física con el distanciamiento apropiado, no le veo el por qué no hacerla sin tapaboca. Ahora,
Si tú sientes que tienes el miedo a contraerlo, porque también el miedo hace que se presenten síntomas, el cerebro también hace que nos enfermemos, ¿cierto? Entonces, si tú tienes mucho miedo y que si la parte esa psíquica, también, que también juega un papel importante, está con el miedo, yo recomiendo que te pongas el tapaboca y hagas tu actividad física, si sea al aire libre. Pero si tienes el distanciamiento, no hay ningún problema con hacer la actividad física sin tapaboca. Ok, Kelly, creo que ahí, gracias, dice Luis. Bueno, ahí quedó muy claro. Muchas gracias. Excelente charla, como siempre. Bueno, para terminar, les queríamos comentar que, no sé, Meli, si podés compartir la pantalla, les vamos a mostrar dentro de poquito, la semana que viene, vamos a empezar con un curso que vamos a desarrollar todos estos temas. La doctora Gabriela de Roya va a dar este curso de un mes de duración que es totalmente virtual, se cursa a través de un campus virtual, hay videoconferencias, hay material de estudio, se comparte videos, material teórico, bueno, etcétera, hay foros de participación, es un curso muy ameno que se va a dar ahora y también en el segundo cuatrimestre. Al ser totalmente virtual, nos da la posibilidad también de tener participantes de otros lugares de habla hispana. Así que están todos invitados. Hoy termina lamentablemente la inscripción, hoy a la noche, a las 12 horas de Argentina, a las 10 de Colombia. Si tienen dudas, les dejamos el mail de UFLO, del laboratorio, que es leaf@uflouniversidad.edu.ar. Acá se los voy a escribir en el chat. Leaf. 0 horas, sería 12 de la noche, o sea, tienen 12 horas todavía abierto, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Ok. uflouniversidad.edu.ar. Ahí está. Cualquier duda que tengan nos escriben, inclusive en las redes también tenemos la información con el contenido de los cursos, así que, bueno, esperamos también las consultas de todos ustedes. Bueno, les agradecemos la participación a los alumnos, a los graduados, a los alumnos de Colombia, nuestras disertantes. Muchas gracias al área de vinculación, Melina y Alejo, que siempre están apoyándonos con nuestros proyectos, a Bea Baroni, que es tan importante que promuevan este tipo de actividades. Y bueno, por supuesto a nuestra directora, Gabriela de Roya, gracias por tu charla y por también generar este tipo de actividades para seguir sumando con todos los alumnos y la gente que nos sigue. ¿Gaby? Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos por estar y bueno, nada, seguir sumando ahí acciones para promover actividad física. No nos queda otra. Bueno, buenísimo. Nos quedamos viendo. Cariños a Colombia y a todos ahí, a todos Uruguay que también escribieron, gracias. Qué bueno. Chile, que también estaban, así que bueno, gracias a todos y a todas por participar. Cariño grande. Nos quedamos viendo los saludos por el chat. Chao a todos. Sí. Chao, muchas gracias, felicitaciones y a cuidarse mucho.